tener una lectura de unos pocos versículos en el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Vamos a estar dando finalización a este tema de la adoración que estamos tocando en este capítulo 22 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Esta institución dada por Dios a la Iglesia, que es el día de reposo, la adoración a Dios. Dice en Isaías 58, versículo 13, acerca de la observación del día de reposo, lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Como recién mencionamos, estamos dando finalización a este capítulo 22 de la Confesión de Fe, la adoración religiosa y el día de reposo. Hoy vamos a estar tocando estos últimos 3 capítulos de los 8 que hemos estado considerando acerca de este tema de la adoración. El párrafo 6, párrafo 6. Vamos a leer y vamos a entrar directamente en lo que nos enseña la confesión acerca de este tema. Dice el párrafo 6 de la confesión: ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas las partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Al hablar de la naturaleza de la adoración cristiana, porque es lo que vamos a estar mirando en este párrafo 6, la naturaleza de la adoración cristiana, se tratan 2 ideas aquí que tenemos que considerar antes de seguir hacia adelante. Primeramente, el aspecto universal de la adoración. Dios lo establece desde el principio y hay un aspecto universal en la adoración. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Y en segundo lugar, el aspecto espiritual de la adoración. Miren en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, vamos a leer allí unos versículos en donde la frase y afirmación central de lo que vamos a considerar está basado en esa conversación que Cristo tuvo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 20 y 24 dice así: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, versículo 20 al 24. La mujer samaritana tenía puesta su énfasis en el lugar. Tenía puesta su énfasis en el sitio de adoración. Ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte. ¿A qué monte se refiere ella? Es el monte Gerizim.
el sitio donde se localizaba el templo de los samaritanos en ese entonces. Pero Cristo le dijo, perdón, y ella le dice al Señor también, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella tenía puesto el énfasis en el lugar, en el sitio exclusivo, especial de adoración. Y esto tiene sentido para su época, porque Dios en todo ese tiempo había establecido y Dios había determinado un sitio para que la gente se acercara a Él y le adorara a Él y trajera a Él los sacrificios. Dios estableció un sitio específicamente. O sea, tenía sentido lo que esta mujer estaba diciendo. Y a esto le responde Jesús, poniendo el énfasis sobre ahora el carácter espiritual de la adoración. Él dijo que los verdaderos adoradores, los adoradores que Dios busca que le adoren, son en espíritu. El aspecto universal de la adoración es lo que vamos a tocar en base a estos versículos. La adoración, ya bajo el nuevo pacto, ya no está limitada ahora a un lugar específico. Esto marca un gran contraste con el Antiguo Testamento y pasa a ser una tremenda novedad para ellos. El concepto básico, lo esencial que Jesús quería afirmarle a esta mujer es que algo nuevo se estaba avecinando. Algo nuevo estaba por darse. En el versículo 21 Cristo le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, a partir de que llegue esa hora, ya Dios no iba a estar en un lugar más patente que en otro lugar. Es lo que Cristo estaba queriendo decir. Aquí hay algo nuevo que se introduce en el desarrollo de la historia de la revelación. Es decir, iba a haber una discontinuidad y también iba a haber una continuidad. No es que las cosas iban a dejar de ser o iban a dejar de cesar ciertas cosas. No, iba a haber una descontinuidad. Pero también iba a haber una continuidad en cuanto al tema de la adoración. Cuando decimos discontinuidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es al concepto del lugar. Al concepto del lugar. El lugar de la presencia de Dios había sido señalado por Dios en un principio de todo como el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, aquel tabernáculo donde Dios le mandó a Moisés que construyera en Éxodo capítulo 33. Le dio todas las directrices de cómo tenía que ser ese tabernáculo, las medidas, las columnas, los colores, la tela. Todo estaba señalado y prescripto por Dios de cómo tenía que ser ese lugar. Y el lugar de reunión para con Dios y el pueblo, aquel que iba a buscar a Dios, aquel que iba a tener un encuentro con Dios, tenía que buscarlo allí, en ese lugar, porque Él había hecho allí su morada. Dios lo estableció así. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Esto fue en un principio. Pero luego viene el templo, luego viene la construcción del templo. Esa pasó a ser ahora la casa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1-2, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esta fue la inauguración del templo construido por Salomón, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pasa a tener ahora un lugar construido, ya no se iban a mover, sino que ahora hay un lugar fijo establecido por Dios, donde Dios manifestaría su gloria y su presencia. Ese era el lugar donde moraba su gloria. Por eso vemos allí en Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel oraba mirando a Jerusalén, mirando hacia el sitio donde estaba construido el templo, el lugar del templo. Eso era orar vuelto hacia Dios, vuelto hacia la presencia de Dios, porque eso se entendía que allí era donde se manifestaba la presencia de Dios exclusivamente. Y a ese lugar acudía gente de todas las naciones a rendir sacrificios a Dios que se manifestaba en ese lugar exclusivamente. Pero con la venida de Cristo y la consumación de su obra y la venida del Espíritu Santo, ya Dios deja esa casa de piedra. Ya no se manifiesta más Dios en aquel lugar donde era su morada durante siglos.
Y ahora Dios viene a morar en sus discípulos. Viene a morar en las personas, de manera que ahora la casa de Dios es la congregación. Es la iglesia de los santos. Como se nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. El templo de Dios ahora son los creyentes. Miren cómo fueron las etapas de Dios, ¿verdad? Como Dios se fue manifestando en cierto lugar, en otro lugar, hasta llegar a Cristo, donde la morada de Dios pasa a ser ahora los creyentes. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hebreos capítulo 3, versículos 6 y 7, y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La manifestación de Cristo ahora pasa a ser nosotros y se nos llama a nosotros ahora la casa de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual. Este ha sido el gran cambio. Ya no era en un lugar especial, la presencia de Dios ya no está ubicada en un lugar concreto de piedra o de madera o de tela que se traslada de un lugar a otro o está fija en un solo lugar, sino que allí donde su pueblo se reúne, es allí donde está Dios en medio de ellos, donde se manifiesta Dios por su presencia en medio de ellos. Así desde el día de Pentecostés, cada primer día de la semana, cuando su pueblo se reúne, allí desciende Dios con su presencia a tener comunión con su pueblo. Y ese lugar de su morada se ha extendido a medida que la luz del Evangelio ha ido ganando terreno en los hombres y mujeres, haciendo que la presencia de Dios y la gloria de Dios se extienda ahora por toda la tierra. Ya no es un lugar solamente, ya no es un solo sitio donde todos tenían que venir, ahora es Dios quien va a toda la tierra. A medida que el Evangelio se expande, a medida que el Señor va haciendo cada vez más moradas para Él, la gloria de Dios se va expandiendo por toda la tierra. Es lo que tenemos que tener en mente cuando nosotros oramos por el avance del reino de Dios. Que la gloria de Dios se manifieste en todo el mundo, en los corazones de los hombres, haciendo de ellos la casa de Dios, la morada del Señor. Eso en cuanto a la discontinuidad. Ya se continuaba, pero ya no era de la misma manera. Ahora, con respecto a la continuidad, este es el principio de la reunión de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. El lugar de la adoración a Dios es ese lugar donde Dios mora, es su casa donde Él ha puesto su presencia y siempre ha sido así. El deseo de Dios siempre ha sido tener comunión, estar en presencia en medio de su pueblo, siempre ha sido esa la voluntad de Dios. Así en el tabernáculo o como en el templo siempre se llevaban los sacrificios en la casa de Dios, pues ahora en la congregación de los redimidos en donde se le ofrecen esos sacrificios, ahora es la casa de Dios, es la continuidad de su adoración. Dios sigue queriendo que el pueblo lo adore. Dios sigue queriendo que su pueblo traiga sacrificios a Él. Esa es la continuidad. La discontinuidad es que se ha cambiado el lugar, pero la continuidad sigue que Dios sigue queriendo que su pueblo le adore de la misma manera. Es el aspecto universal. Ahora el aspecto espiritual de la adoración. Habíamos comentado que la mujer samaritana, ella tenía puesto el énfasis en el lugar, en el sitio de adoración, y a esto le responde Jesús poniendo el énfasis sobre el carácter espiritual que la adoración iba a tener. Dice el Señor Jesús le dijo que se trata ahora de verdaderos adoradores. Los adoradores que Dios busca que le adoren debe ser en espíritu y en verdad. Esta adoración en espíritu y en verdad se pone en contraste con la adoración en forma de ritos y esas cosas exteriores y esos movimientos del pasado, como si se desarrollara a nivel de los actos exteriores. Ya no es cuestión de esto, sino que salga desde el corazón. No es una cuestión que
uno tiene que bajar la cabeza, cerrar los ojos, poner las manos así o poner las manos asá, o tener que decir ciertas palabras repetitivas, estar aquí o estar allá, no. Y ya con eso está cumplir la adoración, no. Porque puede darse lo que decía Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Es decir, no es a esos niveles exteriores que se completa la adoración. Sí es cierto que nosotros hemos enseñado que hay ciertos elementos que hay que traer y cosas que hay que hacer. Eso es verdad. Pero es en la parte del interior, desde el corazón, donde tenemos que poner el énfasis, que sea algo sincero para Dios en respuesta a las grandes misericordias que hemos recibido de su mano. La adoración entonces no se centra en el lugar, sino en espíritu y en verdad. Y se lleva a cabo allí donde está la presencia de Dios, ya fuera personalmente por el creyente, porque Él es templo del Espíritu Santo, como también en familia, o como también como iglesia, ya que podemos contar con el tremendo privilegio que Dios no está limitado a un espacio o a un lugar determinado, sino en aquellos a los cuales Él ha redimido. Este punto de la confesión nos recalca respecto a las reuniones públicas, no sé si lo te diste cuenta allí en el final, que deben llevarse a cabo de manera solemne. Las reuniones públicas, el sentido espiritual que envuelve debe ser solemne. Debe ser solemne. Sin embargo, en la familia, con los niños y los hijos, pueden hacerse de forma más familiar. Pero como iglesia tiene que predominar la solemnidad. Esa solemnidad está dentro del parámetro de lo espiritual. Así lo quiere el Señor. Y añade los dos motivos para no descuidarlas o abandonarlas. Por un lado, está la orden expresa de parte de Dios que ha dado por medio de su palabra. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Exhortándonos a qué? A que no dejemos de congregarnos. A que cada uno exhorte a su hermano a que debemos congregarnos porque Dios lo ha mandado. Añadiendo también el ejemplo para que lo imitemos, citado en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es algo que no debemos descuidarnos. ¿Por qué? Primero porque Dios lo manda y segundo porque vemos el ejemplo en la iglesia primitiva que no lo hacía. Y por otro lado, hermanos, el argumento. ¿Cuál es el argumento por qué tenemos que hacer esto? El de la providencia de Dios, que a menos que Él no haya dispuesto para nosotros alguna causa que ciertamente nos impida y nos imposibilite asistir a la adoración, esta no debe ser dejada. No debe ser dejada, porque Dios provee para que eso sea de esa forma. Hermanos, que Dios en su providencia nos provea salud y todo lo necesario para estar aquí en el día de la adoración, sería una seria negligencia nuestra abandonarla y privar a Dios de la adoración y de los sacrificios que Él nos demanda. A menos que estemos enfermos, a menos que tengamos un motivo real para no venir, que nos imposibilite realmente no venir, estamos llamados a venir, porque Dios provee todas las cosas para ello. Pues hemos visto entonces en este párrafo número 6, hermanos, estos dos aspectos, el aspecto universal y el aspecto espiritual. El aspecto universal y el aspecto espiritual de la adoración, los dos encabezados. Veamos ahora este párrafo 7, el día designado para la adoración pública. Vamos a repasar un poco esto que es importante también. Yo meditaba en esto, nosotros hemos considerado muchas veces estas cosas. Hemos dado la confesión, hemos hecho mucho hincapié, hemos tratado varias veces el tema de la oración, creemos que es importante que nosotros estemos todo el tiempo, no olvidándonos, no dejando de tener en cuenta lo que Dios nos pide en la adoración. Es algo importante porque nosotros como carnales podemos llegar a bajar la guardia. Y entonces necesitamos ser fortalecidos todo el tiempo con la palabra de Dios y los mandamientos de Dios en cuanto a esto, en cuanto a la adoración.
en cuanto a lo que el Señor nos pide, lo que Él estableció y por qué lo estableció y por qué lo quiere así. Y tenemos que ser movidos de manera espiritual a obedecer al Señor, no solamente porque es la obediencia a Él, sino es por nuestro bien. Debemos ser conscientes y no perder de vista esto. El párrafo 7, el día designado para la adoración pública. Vamos a leer lo que dice el párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Vemos primero en este párrafo, hermanos, el concepto y luego la observación de este día. Al igual que el acto de la adoración a Dios no es dejada a criterio del hombre, sino que esto debe ser regulado por Dios mismo en su palabra, lo mismo pasa con el tiempo que debemos dedicar. ¿Y cuál es el tiempo que debemos dedicar a esta adoración pública? Si la iglesia es su casa, si la congregación reunida para la adoración es el lugar que Dios ha señalado ahora por su morada y su gloria, tenemos que saber entonces que Dios, Él cuida todos los detalles al respecto, a la cual incluye ese día señalado también, al cual tenemos que adorarle. Si Dios es el que nos dirige en cómo, Él nos va a establecer el cuándo también. El concepto del día de reposo. Tenemos que saber, y lo hemos señalado al principio, ya el hermano José lo enfatizó muy bien, el tema de la obligación, el tema de nuestro deber en el tiempo. Los autores de esta confesión de fe hacen mención primero a una ley que es natural, la cual requiere que si Dios tiene que ser adorado, se dedique un tiempo para ello, ¿verdad? Eso es natural. Si tenemos que hacerlo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el tiempo, Señor? Y esto es obvio. ¿Por qué? Porque si como congregación, como iglesia, tenemos que adorar a Dios todos juntos, es necesario que todos juntos señalemos un tiempo especial entonces para ello, para que todos juntos podamos llevar a cabo este mandamiento de Dios que es la adoración. Teniendo como base este principio general que es natural, ahora se añade en la palabra de Dios la que nos dice el tiempo que debe ser señalado para esto, y en esto Dios debe tener también la prerrogativa de citar y señalar cuándo debe ser adorado, además de cómo. Y es la palabra de Dios que nos especifica este mandato y lo hace de forma clara, perpetua, y que obliga a todos los hombres a hacerlo. Recordad que en base a Romanos capítulo 1, versículo 21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. En base a eso, en base a estas palabras, nosotros establecimos que por cuanto el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios requiere que todos ellos lo adoren. Y a esta obligación que Dios impone a los hombres por estar creados a la imagen y semejanza de Él, ninguno tiene excusa para no hacerlo. Ninguno. Porque si por la propia naturaleza con la que fuimos creados estamos obligados a adorar a Dios, entonces se necesita que separemos un tiempo para que podamos hacerlo. Miren cómo en los países con tradiciones tan cristianas saben que este es el día del Señor. Establecen que ese día se llame domingo. ¿Saben lo que significa la palabra domingo? La palabra domingo viene del latín dominicus, que significa del Señor. Y siempre ponían al lado la palabra die, que es día. Ese nombre domingo significa del Señor. Pero aún sabiendo que es el día del Señor, lo utilizan para otras cosas. Entonces todos sabemos que hay un día de cada 7 días que con el que nos congregamos a adorar a Dios. ¿Cómo debe ser adorado? La palabra dice que Dios ha señalado un día de cada 7.
Ese es el siglo establecido por Dios. No uno de cada 10, no uno de cada 5, no uno de cada 15, ni una vez por mes. Dios estableció un día de cada 7 días tiene que ser cogido para la adoración. Esto no lo estableció el gobierno, hermanos, un día. Esto no lo establecieron nuestros padres, no lo estableció ningún hombre, esto lo estableció Dios de esta manera. Un día de cada 7. ¿En qué consiste este día de adoración? Ese día de cada 7 tiene que ser guardado como un reposo santo para Él. Ahí están los 2 elementos que tiene que ser considerado como el componente esencial del día del Señor. Es un día establecido por Dios de cada 7 días de la semana y es un día que debemos guardar como un reposo santo para Él. Nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento unas indicaciones concretas para esto, pero de ahí que tenemos que deducirla del Antiguo Testamento donde Dios las ha dado. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 4º mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, es decir, toda tu familia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un descanso. Es un descanso, pero una clase especial de descanso. Es el descanso de unas tareas concretas para ahora venir a dedicarnos a otras tareas concretas. Es un descanso para dedicarlo para Él, es para Dios, es guardado como un reposo santo para Él, dice su palabra. Es decir, no es un día que descansamos de nuestras labores y de nuestras responsabilidades cotidianas para dedicarnos a nuestras propias cosas. No es para eso, sino para dedicarlo a la adoración. Esta es la idea básica que nos muestra aquí tanto la confesión como la palabra de Dios. ¿Cuál es el día señalado a lo largo de la historia de la redención? La confesión dice que desde el día de la creación hasta el día de la resurrección, Dios ha señalado el sábado, el sabbat, el día 7º como día de reposo santo para Dios. Especificándolo tanto en el ejemplo dado por Dios mismo, en Génesis capítulo 2, versículo 2, que Dios dice que después de que creó todas las cosas, después del 6º día, Dios descansó el 7º día. Dios da su propio ejemplo, pero también como en la orden de la misma ley de Dios, como hemos leído en el 4º mandamiento del día de reposo. ¿Dónde dice en las Escrituras que ahora el domingo hay que tomarlo como el día de reposo cristiano? ¿Dónde lo dice? Este ha sido uno de los temas controvertidos a lo largo de toda la historia, hermanos, en la iglesia. Después y a partir de la resurrección, los ejemplos y las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento es que fue el primer día de la semana. Voy a leer simplemente 3 versículos, pero abundan, hermanos, en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjese que esto es una ordenanza para todas las iglesias de parte del apóstol Pablo. ¿Qué cosa, Pablo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Había algo que hacer, que era ofrendar. ¿Cuándo era el día establecido para el primer día de la semana? ¿Por qué? Porque Pablo estableció en todas las iglesias que era ese día que la iglesia debería congregarse en adoración a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Mira, ya estaba la enseñanza de la palabra de Dios como centralidad del primer día de la semana. Ya estaban los discípulos reunidos para recibir la enseñanza. Y yo pensaba en esto, si en el día de Pentecostés fueron 3.000 personas los que se salvaron, luego más adelante vemos la predicación de Pedro y fueron otros miles de personas que se salvaron,
se establecen iglesias, eran muchas personas, eran muchos judíos. ¿Ustedes se imaginan para esos judíos celosos dejar el sábado de toda su vida? Toda su vida fue el sábado en el que ellos se alistaban, se preparaban para ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios y escuchar la ley de Moisés. Era una costumbre de toda su vida. Y de repente, como estos judíos, creyentes en Cristo, no tuvieron ningún problema en ahora pasar a observar el día de reposo el domingo. No se aferraron a la tradición, sino que obedecieron lo que establecieron los apóstoles. Es el primer día de la semana. Ellos no tuvieron problema con esto, como muchos creyentes hoy en día tienen problema con esto. Y eran judíos, acostumbrados toda la vida a adorar a Dios el día sábado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor. Además de estas citas dadas al respecto de las prácticas de los discípulos y de la designación de ese día del Señor, según Juan aquí en Apocalipsis, podíamos decir lo siguiente. El día de reposo del sábado fue instaurado después de la primera creación. Fíjese qué sentido tiene esto. El sábado es dado por Dios como descanso, como reposo, después de la primera creación. Cuando esto hubo concluido, de la misma manera, el patrón se repite cuando Cristo concluyó su obra de redención, que fue la inauguración de una nueva creación. Pues esto inaugura otro día de reposo. Cuando Él mismo reposó de su obra, fue el día de su resurrección. Dios, cuando crea todas las cosas, en el séptimo día, Él reposó. ¿De qué? De su obra, la primera creación. Pero cuando Cristo termina su obra, ¿cuál es el día en que Cristo reposa? El día de su resurrección. ¿Cuándo? Cuando Él terminó su obra, que fue el primer día de la semana. El día domingo. Cristo reposó de su obra y fue el día de su resurrección, el primer día de la semana cuando apareció a sus discípulos. En varias ocasiones, además. Sepamos también que el día de reposo, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, 50 días después de aquella Pascua, era precisamente el primer día de la semana. Y tenemos muchos ejemplos más que nos dicen en el Nuevo Testamento que este día efectivamente cambió de sábado a domingo. Veamos cómo también aquí hay una continuidad y una discontinuidad. La discontinuidad está en el día designado para el reposo y en detalles de su contenido, que era conforme a la ley ceremonial cuando ésta estaba en vigor y ha cambiado ahora a traer otros elementos para Dios. Pero la continuidad está en el concepto patente a lo largo de todas las diferentes etapas, de modo que ese principio de adoración en forma de reposo santo ha estado siempre en toda la historia. La discontinuidad pasó de sábado a domingo. Y cambiaron los elementos, ya no es la ley ceremonial. Cristo estableció otros elementos, otros sacrificios. Y la continuidad es que Dios siempre ha establecido un día para eso. Dios ha querido siempre señalar un día que siempre fue patente en la historia, para que sea un día de reposo dedicado a Dios. ¿Cómo es, en segundo lugar, la observación de ese reposo? Y esto nos lo dice el párrafo 8. Vamos a leer lo que dice el párrafo 8. El último párrafo de este capítulo 22. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Ahora los autores de la Confesión de Fe concluyen este capítulo 22 de la adoración especificando qué elementos se debe tener en cuenta para observar ese día de reposo, ese primer día de la semana. Y 3 son las ideas que nos dice aquí: preparación, descanso y adoración. Preparación, descanso y adoración. En cuanto a la preparación,
Hermanos, para todas las cosas, para todas las actividades que nosotros queremos emplear, todo lo que nosotros vamos a proponer a hacernos, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Cuando tú vas a rendir un examen, tú tienes que prepararte para ese examen. Tienes que prepararte durante días para dar ese examen. Aún cuando tú preparas un día para ir a la playa, tú tienes que recoger todo lo que tú necesitas para pasar el día en la playa y tienes que prepararte antes para ello. Cuando tú te vas de pesca, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú te vas a hacer un deporte, tú te preparas la indumentaria, los calzados, la ropa, te preparas físicamente, te calientas, ejercitas, te preparas para ir a hacer ese deporte. Toda actividad que nosotros tenemos que hacer, todas tienen una preparación previa. Pues lo mismo, hermanos, si vamos a dedicarnos ese día a la adoración a Dios, eso requiere que nos preparemos también. Requiere que nosotros hagamos nuestros planes para que podamos ese día adorar a Dios como es necesario, como Dios pide y quiere que nosotros le adoremos a Él. Y eso requiere que la comida esté preparada, es un ejemplo. Que la comida ese día, a la hora de llegarnos a los alimentos, esté preparada. ¿Para qué? Para que no estemos después corriendo y con prisa y preocupados porque tienes que preparar la comida. Y así no se puede adorar al Señor. Perdimos allí un tiempo que tiene que ser dedicado a otra cosa. No puedes el sábado excederte. No puedes excederte ni en ejercicios físicos. No puedes excederte en no darle a tu cuerpo el descanso que necesita, porque aquí estarás cansado y durmiéndote y así no se puede adorar a Dios. Bueno, pero yo pude haber pasado una mala noche alguna vez. Puede, claro que puedes. Puede que tenga un hijo enfermo y no pude dormir ni descansar bien esa noche. Y claro que puedes, eso es lícito. Pero quedarme hasta tarde, hermano, viéndome películas. Quedarme hasta tarde ocupando mi tiempo de descanso en las cosas que no convienen. Aún en cosas lícitas. Quizás me quedé leyendo toda la noche y eso es lícito, pero tu cuerpo no descansó y no trae provecho del día de adoración el día siguiente. O algún festejo, o algún cumpleaños que se celebró el sábado y yo me quedé hasta mucho más tarde allí. Se requiere una preparación, debemos someter nuestros cuerpos y mentes al descanso y así estar preparados y lúcidos para adorar a Dios el primer día de la semana. Y no somnolientos, hermanos, ni enterándonos de nada, porque no vamos a retener ni escuchar la palabra de Dios. Y será una vergüenza estar aquí el predicador y los hermanos allí durmiéndose. Es una vergüenza ante Dios primeramente. Y cuando eso pasa, Dios será privado de ser adorado como debe ser. Además de la debida preparación mental y espiritual para venir a la presencia de Dios, prepararte para venir al encuentro de tu Dios es igual a desconectar, examinar, confesar, orar y disponerte para ello. Todo eso incluye esa preparación para encontrarte con tu Dios. Hay que confesar. Hay que examinar nuestro corazón. Hay que desconectar del mundo y de las cosas del mundo. No podemos estar aquí en el día de oración pensando en el negocio que yo voy a hacer la semana que viene en mi trabajo. O cómo voy, la madre de casa, cómo voy a terminar de preparar mi hogar que tengo. No. Hay que desconectar completamente para que nuestra mente esté preparada para adorar al Señor. Es una disposición que debe haber de cada uno de nosotros. Y para todo esto se requiere unos planes previos. Esto en cuanto a la preparación. En cuanto al descanso, ¿de qué cosas nos damos descanso ese día? Dice la confesión, observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. ¿Recuerdan lo que hemos leído en Isaías hace un momento? Si apartaras tu pie de hacer tu voluntad, de hablar tus palabras, tus pensamientos.
Ese descanso implica dejar de hacer lo que cotidianamente tienes que hacer. En Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo descansarás. Está hablando de todas tus labores en esos 6 días, para que en el séptimo descanses de todas esas labores, que no tengas que hacer esas labores. Pero yo trabajo en el aeropuerto y la gente tiene que volar. Yo trabajo mi trabajo es un transporte público y la gente tiene que seguir viajando. Que viajen los impíos. Los creyentes tienen que estar en la iglesia adorando al Señor ese día. Pero es el trabajo que yo tengo. Ora a Dios y busca que Él te provea otro trabajo que tú puedas descansar el primer día de la semana. Porque Él lo manda. Lo demás son excusas, hermanos. Son excusas. Es falta de fe y es falta de confianza en Dios. Porque en ese trabajo a mí me pagan lo que yo quiero ganar. O en ese trabajo estoy cómodo, es el trabajo que yo quiero y me gusta. Pero ese trabajo te impide estar aquí. Y estás pecando contra Dios primeramente. Debemos descansar de nuestro trabajo para estar aquí, para encoparnos en las cosas del día de la adoración. Para adorar tienes que dejar algo a un lado y lo que dejas son tus responsabilidades y tus labores cotidianas, tu trabajo, tus deportes, las salidas a las playas, salidas a los campos, cosas que no son malas en sí mismo. Es más, son cosas que hasta pueden ser necesarias para nosotros, para nuestra vida. Pero si las hacen en ese día concretamente, estas te quitan de adorar, te quitan de ir a adorar al Señor. Pero yo ya fui a la iglesia y ya estuve allí el tiempo que tengo que estar. Le adoré al Señor, canté al Señor, escuché su palabra. Ahora me toca a mí. Es el día del Señor. No son las 3 horas del Señor, es el día del Señor. Piénsese en lo que estructura esto nuestra vida. Cómo esto hará que nos enfoquemos y nos organicemos para que nosotros podamos hacer todas esas cosas necesarias y buenas en esos 6 días para que nosotros podamos estar libres para el descanso y la adoración en ese primer día de la semana. Esto incluso tiene que ver con los estudiantes, porque muchos creyentes, jóvenes estudiantes, cogen el domingo para prepararse para el examen del lunes o el martes. Hermanos, pero según hemos dicho, requiere organizarse durante la semana para estar en el día de la oración, de la adoración ante el Señor. Hay que organizarse. Pero yo no puedo, pide al Señor, ora al Señor. Pero a mí no me da la mente, yo necesito más tiempo, ora al Señor. Suprime otras cosas para emplearla tu tiempo de estudio, si no. Pero mi tiempo con mis amigos no lo puedo. Si tu cabeza no da, necesitas más tiempo, debes suprimir, pero no debes suprimir el día del Señor. En absoluto. Recuerda lo que indicó Dios con la provisión del maná. Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 22 al 24. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeras para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo congregado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni se hedió. Esto fue un milagro. Porque aquellos que cogían de más cada día de la semana, eso se ponía feo. Cogía gusanos, creaban moho. Pero aquellos que cogían doble el 6º día para que no tuvieran que coger el día séptimo, no se mohaba.
Es decir, Dios se cuidaba de proveer para ellos el domingo. Dios se cuidaba. Cuando tenemos dudas, hermanos, que tenemos un trabajo y no queremos dejarlo, o creemos que ese es el trabajo que yo tengo que... Y nosotros no confiamos en el Señor, en que Él puede darnos un trabajo. Él tiene el poder para ello. Para darnos un trabajo, porque Dios honra a los que le honran a Él. Los que quieren honrar a Dios, Dios los honra dando lo que ellos necesitan. Es Dios quien provee para nosotros para ese día. Cada día cogían del maná solo para ese día, pero el sexto cogían doble y Dios guardaba el maná de estropearse para que tuvieran provisión para ese día. Alguno pensará, pero bueno, esto implica centralizar toda mi vida a Dios. ¿Y mi vida qué? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Y mis actividades qué? Es el único día que tengo para descansar y hacer lo que yo quiero después de estar toda una semana trabajando como un burro. ¿Esto implica centrar mi vida en Dios? Pues sí. Pues sí. Si tú eres un creyente, pues sí. Es exactamente eso. Es por eso, que Dios nos redimió. Es para eso que Dios nos salvó, nos tomó para Él, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es una vida centrada en nuestro Dios. Y esto no son palabras solamente, hermanos, sino que esto se expresa, entre otras cosas, organizándose para poder adorar a Dios como Él quiere y Él pide que le adoremos. Si lo entendimos, hagámoslo. Preparémonos, descansemos. Pero tampoco esta forma de tomarse el domingo debe ser una puerta abierta para que nos adentremos en el legalismo, hermanos. Como muchos han hecho, como los mismos fariseos hicieron y les pasó. Esa fue la gran lucha de Cristo con ellos respecto al día de reposo. Sino que miremos el énfasis de estos autores. La cuestión no es hacer una lista de cosas que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. El asunto no es estar pendiente de una lista, sino estar libres. Es estar descansados y sin las preocupaciones y trajines diarias para poder ese día dedicarse a la adoración y al servicio a Dios. No es un yugo esclavo. Es la libertad para venir a adorar al Señor. El día de reposo es un día de placer inestimable de la iglesia visible. Voy a repetir eso. El día de reposo es un día de placer inestimable de la iglesia visible. Así que nosotros deberíamos estar agradecidos a Dios por el día de reposo. Por esa institución del día de reposo cristiano. Debemos darle gracias a Dios por eso. Es algo en lo que Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros y su amor por nuestras almas, dándonos un día así. Demuestra que en su sabiduría infinita tiene planes para nuestro bien. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, dijo Cristo. Lo estableció para nuestro provecho y para confortar nuestras almas. Por eso yo, hermanos, personalmente, yo no puedo entender cómo un creyente que ame a su Señor y Salvador, que desea tener comunión con Cristo o que dice tener y querer tener comunión con Cristo y con sus hermanos, tenga problemas para someterse voluntariamente a este día mandado por Dios. Me cuesta comprender que un hermano, que un hijo creyente, un creyente verdadero, tenga dificultad con esto. Me cuesta creer. Que luchen con este tema. Creyentes genuinos y no agradecen al Señor por este día. Dios podía haber establecido que soportáramos las labores más difíciles, a los sufrimientos más profundos en el día domingo. Dios podía haber establecido eso. Sin embargo, es un día establecido por Dios para que su pueblo pueda encontrar descanso para su alma, para que las almas de los creyentes descansen y se renueven en su Salvador. Aunque es un día de reposo exterior, porque eso también requiere que Dios se haya preocupado de que tengamos nosotros también el descanso para nuestro cuerpo. Pero ese es en especial un día de carácter espiritual.
Es un día de regocijo. Es un día de regocijo. Dios lo hizo con el fin de que sea un día gozoso para la iglesia. Aquellos que reciben y veneran debidamente el día de reposo los llaman delicia y glorioso, según hemos leído en Isaías 58. ¿Tú llamas a este día así? ¿Delicia? ¿Delicia? Es para ellos un día placentero y alegre. ¿Por qué? Porque es una imagen del futuro reposo celestial de la iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad? Hechos, capítulo 4, versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Es para ellos un día placentero y alegre porque es una imagen del futuro reposo celestial de la iglesia. Así que el día de reposo, el día cristiano, el día de reposo cristiano es uno de placer inestimable de la iglesia visible. Cristo mostró su amor por su iglesia al instituirlo y es apropiado que la iglesia cristiana se lo agradezca a Dios. El nombre mismo de ese día, el día del Señor, y cuando dice el Señor es Jesús, se está refiriendo a Cristo, es el día de Jesús. Debiera generar apego en el cristiano, dado que indica la relación especial que tiene con Cristo y el propósito del mismo, que es la conmemoración de nuestro querido Salvador y su amor por su iglesia al que Él ha redimido. Por eso yo no entiendo que haya creyentes que dicen ser creyentes que tienen problema con este día. Problemas con estar el día entero con su Señor. Que Dios ha preparado todo durante la semana para que tengamos ese día entero con Él. Y nosotros no queremos estar con Él, queremos ir a la playa, queremos ir al campo, queremos dedicar ese día a mí. Yo no entiendo eso. Así que exhortamos a todos a santificar este día. Dios ha dado tantas evidencias de que esto es lo que tenía pensado Él y que pedirá cuentas de los que no lo observen estricta y cuidadosamente. Y los que así lo hacen, hermanos, sepan que al hacerlo están en camino de la aceptación y la recompensa de Dios. Sepan eso. Voy a terminar con algo que escribió Jonathan Edwards acerca de este tema. Presten atención. Así como el Día del Señor es un día apartado especialmente para las actividades piadosas, es también un día en que Dios confiere su gracia y bendición de una manera especial. Así como Dios nos ordenó que lo apartáramos para conversar con Él, lo apartó Él mismo con el fin de conversar Él con nosotros. Así como Dios nos ordenó que observáramos el día de reposo, lo observa también Él. Sus ojos están sobre el día de reposo. Se mantiene listo ese día para, de una manera especial, escuchar oraciones, aceptar alabanzas, aceptar ofrendas, aceptar los cultos de adoración, encontrarse con su pueblo, manifestarse a ellos, darle su Espíritu Santo y bendecir a aquellos que con diligencia y conciencia lo santifican. ¿Qué interés el de Dios en este día? Sigue diciendo Edwards, Dios en un sentido observa lo que Él mismo ha instituido, o sea que quiere bendecirlo. Las cosas que Dios instituyó son los medios de gracia y a lo que instituyó prometió su bendición. En todo lugar, dice en Éxodo capítulo 20, 24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En la antigüedad, Dios bendijo el séptimo día o lo estableció para ser un día sobre el cual derramaría bendiciones sobre su pueblo como una expresión de su propia memoria de ese día y del reposo que había disfrutado en él. Éxodo 31, 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Cuánta más razón? Escucha, ¿cuánta más razón tiene Cristo
para bendecir el día de su resurrección y en ese día alegrarse en honrarlo y en conferir su gracia y dones santos sobre su pueblo. Fue un día cuando Cristo literalmente descansó y se renovó. Fue un día de liberación de las cadenas de la muerte, el día en que consumó esa gran y difícil obra de redención que había tenido en su corazón desde toda la eternidad, el día en que su Padre lo vindicó, el día del comienzo de su exaltación y del cumplimiento de las promesas del Padre, el día cuando recibió en sus manos la vida eterna que había comprado. En este día, Cristo ciertamente se deleita en repartir dones, bendiciones, gozo y felicidad y se deleitará de seguir haciéndolo hasta el fin del mundo. Entonces, vale la pena que honremos este día, que clamemos a Dios y busquemos a Jesucristo. Sean conmovidos los pecadores que han sido avivados por estas cosas para dar lo mejor el día del Señor, consagrándose a andar en el camino del Espíritu de Dios. Reunámonos este día para clamar a Dios porque entonces está cerca. Honrémoslo, leyendo las Sagradas Escrituras y escuchando con diligencia la predicación de su palabra, porque es ese el momento más propicio para que el Espíritu lo acompañe. Observen los santos el día del Señor si es que anhelan crecer en gracia y gozar de la comunión con Cristo. Fin de la cita. ¿Recuerda lo que dijimos en el capítulo 21 acerca de la libertad cristiana? Cristo nos redimió, nos liberó de la esclavitud del pecado para que ahora libremente pudiéramos venir a servir a Dios. A servirlo en esas instituciones que pasaríamos a considerar, que la primera es esta, la adoración. Hemos sido librados del pecado para venir a adorar a Dios como Dios nos pide. Seamos conscientes de eso. Esto es algo que Él estableció, Él instituyó y Él quiere que lo hagamos como Él nos los pide. Y luego Él promete abrir los cielos para que su iglesia pueda recibir de su presencia, de su bendición, de su Espíritu Santo, de sus tratos para con ella. Amemos este día, hermanos. Llamémoslos como Él es, una delicia, un gozo para nosotros. Y que el Señor nos enseñe cada vez más a mejor guardar este día, porque seguro que no todos nosotros lo hacemos como es, pero que el Señor nos ayude y nos esfuerce para ello, porque no es nuestro día, es el día del Señor, el día de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar gracias por su palabra.